Bienvenido a Sombras del Crepúsculo. Cuando la luz se desvanece y la penumbra toma el control, las sombras se alargan, cobrando vida propia y revelando historias escalofriantes que permanecen ocultas durante el día. Aquí, en la delgada línea entre la luz y la oscuridad, cada relato trae consigo horrores que estremecen el alma, enigmas irresolubles y terrores capaces de paralizar incluso a los más valientes. La noche te abraza, seductora pero mortal, y no permitirá que abandones este lugar sin antes enfrentar tus peores pesadillas. Alguna vez creí que mis sentidos eran anclas inquebrantables en la realidad. Lo que percibía, vista, oído, tacto, constituía el mundo que conocía. Esa convicción se resquebrajó después de instalarme en la solitaria casa encaramada en lo alto de las montañas. Ahora, la certeza parece una lengua olvidada. A mi llegada, la estructura se presentó como completamente anodina. Un modesto porche daba paso a una amplia sala de estar. Un par de dormitorios flanqueaban un estrecho pasillo y unas escaleras angostas ascendían al segundo piso. Austeras paredes se unían a entarimados de madera rozados. Los marcos de las ventanas estaban envejecidos y desgastados por el tiempo. Nada en la arquitectura cautivaba la mirada, pero su aislamiento prometía una profunda serenidad. La vivienda más cercana se encontraba a un sinuoso viaje de 20 minutos por un camino de tierra apisonada. Aquí anticipaba la quietud necesaria para mi trabajo. Qué profundamente equivocado estaba. El primer día se disolvió en el ritmo de deshacer el equipaje. Las cajas cedieron ropa, pilas de libros, mi portátil esencial. La ornamentación no me atraía. La sencillez era el objetivo. Probé las hojas de las ventanas, verificando su suave funcionamiento. Abrí los grifos con cuidado. La bomba de agua traqueteó débilmente antes de entregar un chorro suficiente para una breve y limpiadora ducha. Una circunvalación del exterior reveló los centinelas circundantes, imponentes árboles de hoja perenne que gemían bajo el vaivén del viento. Una delicada brisa transportaba el aroma de la tierra húmeda, el aire de la montaña una caricia fresca contra mi rostro. Al anochecer, un cansancio hasta los huesos se instaló en mis miembros, residuo de mover cajas y colocar muebles mínimos. En la arcaica cocina eléctrica, la pasta hervía a fuego lento. El electrodoméstico zumbaba sus quejas. Un fogón permanecía obstinadamente inerte. Sentado a una sencilla mesa de madera en la cocina, el silencio amplificaba el sonido de mi propia masticación, cada bocado resonando en el espacio vacío. Platos depositados en el fregadero, manos secadas. Todo parecía tangible, ordinario. Entonces, un golpe sordo resonó desde algún lugar cerca del pasillo contiguo a la sala de estar. No fuerte, simplemente la sugerencia de un objeto pequeño golpeando el suelo. Mi primer pensamiento, el contenido moviéndose dentro de una caja mal colocada. Levantándome, encendí la luz de la sala, paseando la mirada alrededor. Las cajas sin abrir permanecían apiladas cerca de una estantería, aparentemente estables. Una sutil corriente de aire se deslizó por debajo de la puerta principal, un recordatorio de la temperatura exterior en descenso. El sonido, razoné, era insignificante, nervios crispados por la soledad en un entorno desconocido. Asegurando la cerradura de la puerta principal, apagué la luz de la sala y subí las escaleras. Cada peldaño gemía bajo mi peso, las protestas magnificadas por la profunda quietud de la casa. En el dormitorio coloqué una pequeña lámpara, dejé mi teléfono en la mesita de noche y me hundí en el colchón. Un inútil repaso de los mensajes confirmó la ausencia de cobertura. Se formó una nota mental. Buscar mañana un punto con señal en el exterior. Dejando la puerta del dormitorio entreabierta, apagué la lámpara y me entregué a la noche. El sueño, sin embargo, permaneció esquivo.
Al filo de la medianoche, un suave sonido de raspadura me despertó. Emanaba justo de detrás de la puerta de mi dormitorio, persistente, como si algo estuviera siendo arrastrado laboriosamente por el entarimado. Me incorporé de golpe, el corazón martilleando contra mis costillas, la boca instantáneamente seca. Conteniendo la respiración me esforcé por oírlo de nuevo. El silencio regresó. Mis ojos se fijaron en la puerta abierta, un portal hacia el pasillo sin iluminar. Ninguna luz subía desde abajo. Un frío distintivo impregnó la habitación, erizándome la piel de los brazos, haciendo que se me erizaran los pelos de la nuca. El impulso de encender la lámpara luchaba con una reticencia más profunda. Realmente deseaba confrontar la fuente. Quizás una rama raspando el revestimiento exterior, racionalicé, o un trozo suelto de canalón. Después de varios minutos sumido en la quietud absoluta, me levanté, navegué hasta el pasillo y tanteé la pared. Mis dedos encontraron el interruptor, la luz parpadeó, luego se mantuvo, bañando el estrecho corredor en su crudo resplandor. Nada. El suelo permanecía como estaba, tablones desnudos marcados solo por el tiempo y el uso. Una rápida inspección confirmó que la puerta del dormitorio de invitados estaba cerrada, la puerta del baño abierta, ambos vacíos. Regresando a mi habitación, intenté dormir una vez más, pero la relajación resultó imposible. La mañana me encontró rígido, sin descanso, con los ojos hinchados. Al bajar a por café, comprobé la puerta principal. Seguía cerrada con llave. A través de la ventana adyacente, la luz del sol doraba las laderas de las montañas, sus flancos espesos de pinos oscuros bajo un cielo a la deriva con nubes. Busqué consuelo en lo mundano, el ritual familiar de preparar café, el panorama exterior. Sin embargo, al atravesar la sala de estar, un nuevo crujido emergió de debajo del entarimado, un sutil gemido distinto al de las escaleras. Las casas viejas se asientan, hacen ruidos, me dije, apartando el sonido. La mayor parte del día la dediqué a las notas del proyecto, mi portátil instalado en la mesa de la cocina. Mis oídos permanecieron atentos a cualquier irregularidad, pero solo el susurro del viento en los pinos y el zumbido intermitente del frigorífico rompieron la quietud. A medida que la tarde se desvanecía hacia el anochecer, parte de la tensión acumulada disminuyó. Quizás la imaginación, alimentada por el aislamiento, simplemente se había desbocado la noche anterior, pero con la llegada del crepúsculo, una pesadez familiar regresó, asentándose en la parte baja de mi pecho. Un pavor sin nombre se enroscó dentro de mí. La lógica no ofrecía explicación. Me encontré paseando por la sala de estar, comprobando compulsivamente los pestillos de las ventanas, probando cerraduras, encendiendo y apagando luces. Cuando el sol finalmente se ocultó tras las cumbres, desterré las sombras, iluminando cada espacio accesible. Las luces del techo brillaban en la cocina, la sala de estar y el pasillo. Me moví metódicamente por cada habitación, una especie de exorcismo personal, buscando pruebas de normalidad. Las puertas de los armarios se abrieron de par en par arriba, la cortina de la ducha en el baño, descorrida. El vacío me recibió en todas partes. Después me senté a la mesa de la cocina con un sándwich, el estómago demasiado agarrotado para sentir apetito. Quedaba la mitad sin comer cuando un golpeteo comenzó en la ventana de la sala de estar. Breve, errático, tap, tap, pausa, tap. El pecho se me oprimió. Levantándome con el corazón acelerado, miré hacia la sala. El golpeteo persistió unos segundos más. Luego cesó. Girando la esquina me acerqué a la ventana. El reflejo de la lámpara me devolvió la mirada desde el cristal. Más allá, la oscuridad era casi absoluta. Inclinándome más cerca, escudriñé el exterior inmediato. Ninguna rama errante parecía capaz de producir un ritmo tan deliberado. Un sudor frío perló mi frente.
Mi respiración se volvió superficial. Viento. Insistí en silencio. Un insecto. Un pájaro pequeño quizás. Salir por la puerta principal confirmó la quietud. El aire nocturno era fresco, silencioso. Rodeando la casa por el lateral, la linterna del teléfono abriendo un camino, no encontré nada cerca de la ventana. Ninguna explicación plausible para el sonido. Una profunda inquietud se apoderó de mí allí de pie, expuesto en la vasta oscuridad. Me retiré rápidamente al interior. Dormir estaba fuera de discusión. Otra taza de café se materializó, un intento inútil de distracción. Localizando una mínima señal en un rincón de la cocina, una sola barra, vi un mensaje de un amigo, preguntando cómo me estaba instalando. Mis pulgares, revelando un temblor, teclearon una mentira tranquilizadora. Todo bien. El teléfono volvió a la mesa. Observé el vapor ascender de la taza, escuchando el frenético tamborileo dentro de mi propio pecho. Alrededor de las 10, el pasillo susurró de nuevo. Pasos, esta vez, más ligeros que los míos, caminando lentamente por el suelo del corredor. Mis músculos se agarrotaron, la piel de gallina brotó de nuevo. Con la boca seca, contuve la respiración. Me levanté de la silla y me acerqué sigilosamente a la entrada de la sala. Los pasos se detuvieron. Asomarme por la esquina no reveló nada. La luz del corredor iluminaba el vacío. Luego, un suave susurro, como tela rozando una superficie, aunque no se veía ninguna fuente. Sentí la piel helada. Mis ojos se esforzaron, llorosos por el esfuerzo. Fue entonces cuando lo percibí. Un débil brillo al final del pasillo, cerca de la escalera. Menos una forma, más una distorsión, similar al vaho que se eleva del asfalto. Parpadeé repetidamente, pero la anomalía persistió, pareciendo mecerse, oscilando suavemente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un prisionero frenético. Intenté hablar, pero se me cerró la garganta. Finalmente forcé una sílaba. «Hola». El sonido se quebró, frágil en la quietud. La distorsión parpadeó, luego se disolvió. El pasillo estaba vacío una vez más. Permanecí clavado en el sitio, el pulso latiendo en mis oídos, un nudo apretándose en mis entrañas. ¿Qué había presenciado? Una parte de mí gritaba que huyera, pero permanecí anclado. Este era mi lugar ahora. Tenía que entender. Acercándome a las escaleras, accioné el interruptor de la luz del piso superior y volví a llamar. El silencio respondió. Subí, paso a paso deliberado, escuchando atentamente. Los crujidos familiares acompañaron mi ascenso. En el rellano, examiné el pasillo de arriba. Vacío. Ambas puertas de los dormitorios estaban abiertas. La habitación de invitados contenía solo unas pocas cajas, sin muebles. Iluminar sus rincones con la linterna del teléfono no reveló nada más que motas de polvo bailando en el haz. Sin embargo, el vello fino de mis brazos se erizó de nuevo. Cerré firmemente la puerta de la habitación de invitados y me retiré a mi propio dormitorio. Sentado en el borde del colchón, luché por regular mi respiración. Los pensamientos acelerados. «Niégalo», suplicó mi mente racional, pero la imagen de la presencia brillante permanecía indeleble, algo intangible, capaz de movimiento y sonido. ¿Qué significaba? La opresión volvió a mi pecho, mi latido un pulso palpable en mi garganta. Frotándome los ojos, buscando claridad, lo oí. Un suave susurro, directamente detrás de mí. Una sola palabra, prolongada, ininteligible. Salté, dándome la vuelta bruscamente. Nada. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Mi mirada barrió el suelo buscando cualquier alteración. El aire cerca de los pies de la cama se sentía normalmente frío. Mi respiración llegaba en jadeos cortos y agudos. Retrocediendo, tropecé hacia el pasillo y cerré la puerta de mi dormitorio, apoyándome contra ella, las piernas temblando debajo de mí.
Era necesario un plan. Esta entidad, cualquiera que fuera su naturaleza, parecía decidida a captar mi atención. Calma, decidí. Mantener la calma. Observar. Quizás se revelaría más. Bajé las escaleras de nuevo, con las piernas inestables, las palmas resbaladizas contra el pasamanos. Todas las luces permanecían encendidas. Una desafiante constelación contra lo desconocido que invadía. La sala de estar brillaba cálidamente. La lámpara del pasillo lucía fija. La cocina se sentía casi ofensivamente brillante. Reanudé mi vigilia en la mesa de la cocina. Mi estómago se revolvía, repasando la aparición del pasillo. Una hora se deslizó en silencio. Una mínima relajación comenzó a desenrollarse dentro de mí, solo para tensarse bruscamente cuando la luz del techo de la cocina parpadeó. 1, 2 veces. Mi mirada se disparó hacia arriba. La bombilla se mantuvo estable, pero la inquietud erizó mi piel. Luego, desde la sala de estar, otro golpe. Más suave esta vez, como una llamada amortiguada. Levantándome, entré en la sala. La lámpara iluminaba el sofá y una pequeña mesa de café. Mis ojos barrieron el espacio. Nada parecía fuera de lugar hasta que noté la puerta del pequeño armario metido debajo de las escaleras. Estaba ligeramente entreabierta. Recordaba claramente haberla asegurado antes. Ahora, un hueco de varios centímetros invitaba a mirar. Con el latido acelerado me acerqué. Mi mano húmeda y fría al cerrarse sobre el pomo. Abriendo la puerta, apunté la linterna del teléfono al espacio reducido. Los estantes contenían productos de limpieza. Unas pocas cajas vacías ensuciaban el suelo. Una caja yacía de costado. Arrodillándome confirmé que estaba vacía, pero colocada como si hubiera sido movida recientemente. Un leve susurro se oyó detrás de las cajas apiladas. Mi luz sondeó las sombras. Nada. Al enderezarme, mi propio reflejo en el espejo de la sala, colgado en la pared opuesta, captó mi atención. Y detrás de mí, reflejada en el cristal, una forma parpadeó cerca del sofá. Me di la vuelta bruscamente, el haz de la linterna cortando el aire. El sofá estaba solitario, desocupado. Mi respiración se entrecortó. Por un instante fugaz, había vislumbrado un contorno humanoide, algo agachado junto al mueble. El miedo me picó en los ojos, apretando su agarre en mi pecho. Me congelé, escuchando. La casa contuvo la respiración. Entonces, un sutil desplazamiento de aire rozó mi hombro izquierdo, suave como un suspiro, pero suficiente para remover mi cabello. Mi pulso se disparó violentamente. Giré de nuevo, la luz barriendo frenéticamente. Espacio vacío. Sentía la boca como pergamino. Tragar era un esfuerzo. Un dolor sordo comenzó detrás de mis sienes. Tenía que hablar de nuevo. ¿Qué quieres? La pregunta surgió temblorosa, mis manos temblando visiblemente. Dirigirme al aire vacío parecía absurdo, pero no se presentaba otro camino. Los segundos se alargaron en silencio. Luego un débil sonido de arañazo llegó desde el suelo del pasillo. Mi estómago se hundió. Paso a paso cauteloso, me moví hacia la entrada del pasillo, agudamente consciente de los tablones bajo mis pies. Cerca del umbral, tenues marcas arañaban la madera. Rasguños frescos, superficiales pero distintos. Arrodillándome los recorrí con la punta del dedo. No habían estado allí antes. Un escalofrío recorrió mis brazos. Algo los había hecho. De pie miré por el pasillo. Sentía la boca pastosa. Me concentré en respirar lenta, deliberadamente, evitando el pánico. El aire mismo parecía alterado, imbuido de una extraña densidad presionando hacia adentro. Apreté los puños, los nudillos blancos. El latido de mi corazón rugía en mis oídos. Y entonces la vi, una silueta materializándose ante mí, no sólida, no claramente definida, pero un contorno inconfundible, alto y esbelto, moviéndose sutilmente.
Se balanceaba de lado a lado con un ritmo inquietante. El impulso de huir gritó a través de mí, pero sentía los pies de plomo clavados en el sitio. Miré fijamente, la garganta constreñida, la mente un torbellino de preguntas informes, un solo y tentativo paso adelante. La silueta retrocedió, luego se deslizó con fluidez a lo largo de la pared. Las luces del pasillo parpadearon violentamente, mis palmas se humedecieron más. Un suspiro tembloroso se me escapó, se sintió como una guía, una invitación. Seguí, atraído por una corriente invisible, paso a paso vacilante, hasta que llegamos a la base de la escalera. Allí, simplemente dejó de existir. Mi brazo temblaba incontrolablemente mientras me encontraba solo de nuevo. Su propósito seguía siendo oscuro, pero la intención parecía clara. Quería mostrarme algo. Un leve golpe resonó desde arriba, en algún lugar del segundo piso. El instinto, o quizás la sugestión, me instó a subir. Ascendí por las escaleras temblorosas, la luz del pasillo aún encendida. Mi mirada se fijó en la puerta de la habitación de invitados, cerrada. Un suave sonido de arrastre emanaba de dentro. Con las palmas húmedas, giré el pomo y empujé la puerta hacia adentro. Las cajas que había dejado cuidadosamente apiladas ahora estaban esparcidas. Una yacía volcada. Su contenido: hojas de papel en blanco destinadas a notas, esparcido por el entarimado. No estaban dispersas al azar. Formaban un patrón distinto e inquietante. Un círculo. Mi cuerpo se tensó. Debajo de la esquina de una caja yacía una sola hoja, distinta de las demás. Tenía varias líneas garabateadas, marcas aleatorias a primera vista, pero imbuidas de un sentido de deliberación. Mi estómago se apretó aún más. Mi mano tembló al recoger el papel. Las marcas no formaban ninguna escritura reconocible, pero se sentían como una comunicación incipiente, un esfuerzo profundo. El cuero cabelludo me hormigueó con la certeza. Me di la vuelta bruscamente, la seguridad de no estar solo invadiéndome, pero la habitación permanecía vacía. La duda ya no tenía cabida. Algo residía aquí. Producía sonidos, dejaba rastros físicos, intentaba contactar. La parte racional de mí, la parte que todavía se aferraba al hombre que era antes de esta casa, instaba a la retirada. Sin embargo, no podía irme. Todavía no. El resto de la noche transcurrió en la sala de estar. Una vigilia solitaria bajo el resplandor de todas las luces. Breves y agitados intervalos de sueño fueron interrumpidos por despertares bruscos a cada crujido, cada parpadeo. El agotamiento me abrumaba, los nervios desgastados hasta el límite. Ahora, mientras el amanecer pinta las cumbres montañosas en tonos de rosa y gris, estoy sentado, tratando de trazar un curso de acción. Los eventos son innegables. Los sonidos, las apariciones, las marcas en la madera y el papel, son reales. Esta presencia impregna el aire mismo que respiro. Mi corazón todavía da un vuelco al recordar la silueta en el pasillo. Sus motivos permanecen ocultos, pero su deseo de mi atención es palpable. ¿Tiene más que revelar? El miedo es un frío compañero, pero junto a él crece una necesidad imperiosa de comprender. Mi cuerpo está tenso como una cuerda, mi mente cansada, pero la partida se siente prematura. Vine buscando soledad, inspiración. Encontré algo completamente diferente. Esta noche esperaré, observaré, veré qué sucede después. Ayer amaneció con una queja familiar, un leve latido anidando en mi columna, un punto que me encontré amasando mientras me dirigía hacia la promesa de café en la cocina. La casa respiraba su habitual suspiro matutino. Quietud, un filo nítido en el aire, el fantasma de la cena de anoche aferrándose débilmente. Nada se sentía fuera de lugar, nada chirriaba, hasta que mi camino me llevó frente a mi habitación de invitados. Me detuve.
Allí, hundida en la pared del pasillo, había una puerta donde nunca había habido una puerta. Ocupaba el espacio a la izquierda, adyacente al armario de la ropa blanca, un tramo de pared que conocía íntimamente, su blancura una constante en mi navegación diaria. Sin embargo, este objeto se había materializado, madera sencilla teñida de un marrón profundo y sombrío, puntuada por un pomo de latón deslustrado. Mi corazón comenzó un frenético tamborileo contra mis costillas. Un brillo de sudor frío floreció en mi frente. Me quedé petrificado, rebuscando en mi memoria cualquier precursor, cualquier indicio de construcción, cualquier susurro de que este portal hubiera existido antes. No había nada. Era innegablemente nuevo. Mi aproximación fue plumbea, como si el aire mismo se hubiera espesado para resistirme. Levanté una mano, vacilante, hacia el pomo. Se negó a ceder. Un centinela sólido e inmóvil. Mi agarre se tensó. Lo giré con fuerza a la derecha, luego a la izquierda. Totalmente inmóvil. Cerrado a cal y canto. Pegando mi oreja a la veta de la madera, me esforcé por escuchar. Un susurro me llegó. Tal vez el arrastre rasposo de algo pesado, o simplemente el pulso frenético martilleando en mis propios oídos. Era esquivo, imposible de ubicar. Mi propia respiración sonaba antinaturalmente fuerte en la quietud. Contuve el aliento, concentrándome, buscando cualquier sonido definido desde más allá de la barrera. Cuando finalmente exhalé, el ruido fantasma se había disuelto. A continuación la probé con mi hombro. No estoy hecho para la fuerza bruta, pero pensé en calibrar su resistencia. Me recibió con la inflexible finalidad de la mampostería. Ningún gemido de madera estresada, ningún cambio sutil. Un dolor sordo irradiaba desde el punto de impacto, acompañado de una peculiar vibración que parecía rebotar por mi brazo, como si la puerta poseyera una densidad anormal. Agachándome, observé el umbral, buscando una grieta debajo. Una rendija, apenas perceptible, insinuaba el suelo más allá, quizás revelando un parche de sombra profunda, o tal vez solo una ausencia de luz. Una vez más, asalté el pomo, dándole tirones bruscos y desesperados. El sudor resbalaba por mis palmas. La pura incorrección de esta puerta, su repentina e inexplicable presencia, se enrollaba desagradablemente en mi estómago. Las casas no simplemente germinan nuevas entradas de la noche a la mañana. Cuando mi mano se deslizó del pomo, surgió una impresión distinta. Una sutil contrapresión desde el otro lado, como si algo invisible hubiera apuntalado la puerta contra mis esfuerzos. No contundente, pero deliberado. El martilleo en mi pecho se intensificó. Retrocedí secándome las manos húmedas en mis pantalones, con la mirada fija en la madera inescrutable. Después de un periodo de tensa compostura, me aventuré al garaje en busca de apalancamiento. Herramientas para reparaciones mundanas alineaban los estantes, pero ninguna estaba destinada a intrusiones extradimensionales. Detrás de latas de pintura polvorientas encontré la palanqueta. Sacudiéndome los escombros, regresé al pasillo. La puerta permanecía inalterada, silenciosa. Intenté encajar la punta de la palanqueta debajo del borde inferior, pero el ángulo resultó inútil. Intentar la unión entre la puerta y el marco fue igualmente infructuoso. El hueco era demasiado estrecho, el ajuste demasiado preciso. Mis esfuerzos simplemente rayaron la pintura cercana. La madera en sí se sentía inquietantemente resistente, repeliendo la herramienta de acero. Con cada intento enérgico, esa extraña sensación de resistencia activa regresaba, un empuje tangible hacia atrás. Mi brazo comenzó a temblar por el esfuerzo hasta que, derrotado, dejé caer la palanqueta al suelo con un estrépito. Un latido sordo pulsaba en mi bíceps. El sudor trazaba caminos por mis sienes. Me apoyé contra la pared opuesta, recuperando el aliento. Una ola de mareo me invadió. Mis pensamientos corrían, una frenética búsqueda de explicación. ¿Un sueño?
Una amnesia extraña y localizada que borraba alguna renovación olvidada. Pero esta casa era vieja, mi permanencia aquí larga. Conocía sus huesos, cada una de sus superficies. Ninguna puerta había ocupado jamás ese espacio. Resignado decidí llamar a Leo, un amigo cuyo oficio era la construcción. Lo expresé con cuidado. Una puerta problemática, atascada inexplicablemente. La parte sobre su manifestación espontánea quedó sin decir. Prometió pasarse más tarde. Al colgar traté de sumergirme en la rutina, pero la presencia de la puerta se avecinaba, un insistente signo de interrogación grabado en mi realidad. Deambulé por la casa, un circuito inquieto, buscando anomalías. La sala de estar dormitaba pacíficamente. Las rejillas de ventilación de la cocina permanecían intactas. Mi habitación de invitados estaba intacta. Inevitablemente regresé al pasillo. La puerta persistía, cerrada, impasible. De nuevo pegué mi oreja a su superficie. Silencio. Un golpe tentativo no produjo nada. Un golpe más fuerte resonó sin respuesta, tragado por la madera. Solo el ritmo frenético de mi propio corazón respondió. Retrocedí, una profunda sensación de dislocación se apoderó de mí. Las horas siguientes fueron un ciclo de compulsión magnética. Me dirigía hacia el pasillo, me cernía cerca del umbral alienígena, agarraba el pomo, tiraba inútilmente, luego me retiraba, solo para ser atraído de vuelta minutos después. El nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba con cada intento fallido. Mi respiración se volvió superficial, palmas frotadas hasta quedar en carne viva en mi camisa. Cada esfuerzo encontró la misma implacable negativa. La puerta no se movía, no se flexionaba. Simplemente era, sólida, inamovible, una burla silenciosa. Alrededor del mediodía, Leo envió un mensaje de texto. Un retraso en otro sitio. No llegaría. Una extraña mezcla de decepción y alivio me invadió. Tal vez no estaba listo para la corroboración, para otro par de ojos que validaran esta imposibilidad, anclándola más firmemente en el mundo. La noche descendió, cubriendo la casa de sombras. Intenté distraerme con la televisión, pero mi mirada seguía desviándose hacia la boca oscura del pasillo. Había dejado la luz encendida allí, desconcertado por la idea de que esa puerta acechara invisible en la penumbra. El sueño, cuando finalmente llegó, fue un asunto fracturado e inquieto. Breves despertares puntuaron la oscuridad. Una vez, un golpe sordo resonó a través de la quietud. Me quedé rígido, escuchando, pero el silencio reclamó la casa. Amaneció, pesado e inoportuno. Mi primer pensamiento consciente se enganchó en la puerta. Salté de la cama, casi tropezando en mi prisa. Al llegar al pasillo me congelé. Se había ido. La pared se extendía ante mí, lisa, ininterrumpida, pintada del mismo tono familiar que siempre había conocido. Sin contorno, sin costura, sin evidencia persistente de su presencia. Mis palmas se aplanaron contra el yeso frío, buscando imperfección, una junta oculta, nada. Las yemas de los dedos trazaron la superficie, sólida, sin costuras. Mi pulso se aceleró. Llamé escuchando una resonancia hueca que delatara un vacío oculto, sólido. Golpeé a lo largo de su longitud, los nudillos buscando variación, uniformemente denso. Con la boca seca tragué, luchando por reconciliar lo imposible. Esa puerta me había sido incontrovertiblemente real. El asalto inútil de la palanqueta, la resistencia sentida, no eran invenciones. Mi hombro conservaba un leve dolor por su impacto contra la madera. Presionar el punto provocaba un pinchazo, una prueba tangible. Un aliento tembloroso se me escapó. Frenéticamente me desplacé por el carrete de la cámara de mi teléfono, rezando por una instantánea olvidada, un videoclip que capturara la anomalía. Nada. La omisión se sintió monumental. La ansiedad me carcomía.
Había alucinado todo el episodio. Sin embargo, el recuerdo del peso frío del pomo, la obstinada solidez de la puerta, la palanqueta deslizándose sobre su superficie, estas sensaciones se sentían demasiado viscerales, demasiado arraigadas en la realidad física. El día se desarrolló bajo un manto de distracción. Las tareas rutinarias se sentían automatizadas, mi conciencia atada al pasillo. Cada pocos minutos la atracción magnética regresaba, atrayéndome de vuelta para mirar la pared en blanco, esperando a medias que la puerta volviera a mi parecer. Permaneció obstinadamente ausente. El almuerzo quedó en gran parte intacto, el apetito extinguido por una tensión persistente que se enrollaba en mi estómago. Me encontré lanzando miradas por encima del hombro, perpetuamente preparado para la reaparición de la puerta. El mundo se sentía nervioso, poco fiable. Más tarde, impulsado por una necesidad desesperada de respuestas, descendí al frío mohoso del sótano. Bajo el débil resplandor de la única bombilla, escaneé las vigas del techo y las paredes de los cimientos directamente debajo de la sección del pasillo en cuestión. No había señales de alteración, ni aberturas selladas, ni estructuras inexplicables. El suelo de hormigón era un plano continuo e inalterado. Golpear las paredes con mi linterna solo produjo golpes sordos. Mi aliento se elevó en el aire frío, erizando mi piel. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Subí las escaleras. La búsqueda subterránea no produjo nada más que un malestar más profundo. Esa noche me encontré de nuevo haciendo guardia en el pasillo. Apagué las luces, sumiendo el espacio en la oscuridad, permitiendo que mis ojos se ajustaran, esperando quizás que un espectro diferente revelara lo que la luz del día ocultaba. Los minutos se alargaron en un silencio tenso. Nada cambió. La pared permaneció obstinadamente opaca. A regañadientes restauré la luz. Mi cuerpo tenso, mi corazón acelerado. Un tonto, mirando el yeso, pero poseído por la convicción inquebrantable de que algo permanecía, oculto justo más allá de la percepción. A la mañana siguiente me armé con una cinta métrica, la longitud del pasillo, luego el tramo correspondiente dentro de mi habitación de invitados, medido contra la pared que compartían. Los números no coincidían, no dramáticamente pero consistentemente. Una discrepancia de varios centímetros se manifestó, no explicada por el grosor estándar de la pared. Medí de nuevo, y de nuevo. Una astilla de espacio, una cavidad estrecha tal vez, no contemplada en los planos antiguos de la casa. No lo suficiente para una habitación, ciertamente, pero una inconsistencia arquitectónica no obstante. Me pinchó en el borde de mi razón. Pegando mi oreja primero a la pared del pasillo, luego al lado de la habitación, escuché atentamente. Silencio. Golpear produjo solidez en todas partes excepto en un pequeño parche en mi habitación. Allí, una resonancia sutilmente diferente, un indicio de hueco, débil pero discernible. Mi corazón dio un vuelco. Volví a golpear, analizando el sonido, preguntándome si era simplemente una peculiaridad de la colocación de un montante. La necesidad de cortar el panel de yeso luchaba con un miedo primario a lo que el descubrimiento o la falta de él podría desatar. En los días que siguieron, el shock agudo disminuyó hasta convertirse en un temor crónico de bajo grado. Realicé los movimientos de la vida: lavar los platos, aspirar, responder correos electrónicos, pero mis pensamientos volvían perpetuamente a la puerta desaparecida. Me sorprendía deteniéndome en el pasillo, anticipando su regreso. Mi mano desarrolló el hábito de buscar esa extensión lisa de pared. Siempre se sentía fría al tacto, provocando un ligero escalofrío involuntario. El sueño seguía siendo esquivo, puntuado por golpes y toques fantasmales que hacían que mi mente se acelerara, convencida de que la puerta se estaba abriendo en algún lugar de la casa sombría. Cada investigación reveló solo el vacío familiar.
Los intentos de articular la experiencia a los amigos resultaron inútiles. Omití la aparición espontánea, planteándola como una sospecha de rareza estructural. Las respuestas variaron desde bromas despectivas sobre cajas fuertes ocultas y el consumo de películas de terror hasta un silencio incómodo cuando insistí sobre los espacios ocultos. Nadie ofreció consuelo ni explicación. A veces, mirando esa extensión impasible del pasillo, anhelo el regreso de la puerta, aunque solo sea para reivindicar mi cordura. Otras veces, el miedo crudo me atenaza ante la perspectiva. El recuerdo de esa presión sutil y deliberada que empujaba desde el otro lado sigue siendo terriblemente vívido. Un hormigueo se arrastra por mi piel, mi respiración se entrecorta. Me he convertido en un anacoreta reacio, que rara vez se aventura lejos de la casa, atormentado por la idea de que mi ausencia pueda invitar a más cambios inexplicables. Mañana y noche inspecciono las paredes. Cuanto más miro, más plausible parece la reaparición de la puerta. Y si regresa, mi reacción sigue siendo terriblemente incierta. ¿Abrirla a golpes? ¿Huir? La pregunta se agita como ácido en mi estómago. Mi rutina está fracturada. Las comidas se olvidan. Las tareas sencillas se pasan por alto. Despinto distraídamente la vieja pintura de esa sección de la pared, revelando las capas de abajo, buscando un defecto, una costura. El silencio de la casa, antes reconfortante, ahora se siente preñado de tensión tácita. Cada sombra parece más profunda, cada corriente de aire un potencial presagio. Fugazmente, periféricamente, a veces vislumbro madera marrón oscura, pero un parpadeo restaura la pared en blanco, dejando solo un pulso acelerado. Si la puerta volverá a adornar mi pasillo es incognoscible. Su realidad, aunque breve, está grabada en mi memoria. La toqué, la oí, sentí su resistencia. Su posterior borrado no dejó rastro físico, pero talló un espacio permanente en mi mente. Ahora mido paredes, golpeo yeso, busco discrepancias, pero la casa guarda sus secretos. Aún así, la convicción persiste. Un espacio al que no puedo llegar permanece latente, ocupado por algo que repelió mi intrusión. Cada tránsito por ese pasillo resucita la sensación del pomo cerrado, el empuje desde más allá, el vacío dejado por su partida. Ese recuerdo es imborrable, tan sólido y real como lo fue la puerta misma. Así que, esta es mi vigilia. Permanezco, habitando esta casa, esperando. He asimilado lo imposible a mi existencia. Una palanqueta ahora reside en el armario del pasillo, una contingencia contra lo desconocido. Si poseo el coraje, o la locura, para usarla sigue sin ser probado. Una parte de mí anhela la catarsis de la demolición, la certeza de la exposición. Otra parte retrocede, temiendo que la confirmación pueda ser peor que la sospecha. Por ahora existe como posibilidad un potencial escalofriante. Esa es carga suficiente. Cada mañana reviso. La pared permanece inviolable, sin pomo, sin marco, sin portal. Pero la sensación, la certeza de que está ahí, latente esperando, nunca se desvanece. No poseo pruebas ni evidencia para influir en los escépticos, pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y así me mantengo vigilante, incluso cuando el olvido parece preferible, porque si regresa, debo estar preparado. Tal vez la próxima vez se conceda la entrada, o tal vez simplemente me quede paralizado, mirando lo imposible, para siempre encerrado afuera. De cualquier manera, la resolución sigue siendo esquiva hasta que esa puerta, o la verdad detrás de ella, se revele. Que los marcadores de granito pudieran balsar a la luz de la luna era una noción que siempre había relegado al reino del capricho espectral, la clase de cuento inventado para asustar a los niños. La risa, o al menos una sonrisa desdeñosa, había sido mi respuesta habitual.
hasta cierto amanecer, cuando la geometría familiar del recuerdo pareció sutil e inexplicablemente alterada. Había abierto de golpe las puertas de hierro forjado del cementerio justo cuando el sol teñía de rosa el horizonte. Un ritual arraigado durante años de servicio. Sin embargo, al inspeccionar el terreno, se registró una disonancia. Ciertas lápidas se sentían alejadas de sus posiciones recordadas, interrumpiendo la silenciosa congregación que también conocía. Mi reflejo inicial fue la negación, una suposición apresurada de un fallo de memoria. Imaginación me reprendí, pero la inquietud persistió, y la noche siguiente, quedándome mucho después del anochecer, observé con deliberado enfoque. No era un truco de la mente. Permítanme sentar las bases. Silas es el nombre grabado en mis documentos de empleo, y durante casi 10 años el cuidado de esta tranquila necrópolis, su hierba, sus caminos, sus vacantes ocasionales, ha sido mi única responsabilidad. El cementerio en sí es modesto, enclavado en la periferia de un pueblo donde reina la quietud. Los visitantes son infrecuentes, en su mayoría descendientes que cuidan parcelas ancestrales invadidas por el tiempo. Mis deberes abarcan el mantenimiento mundano, cortar el césped, despejar los senderos, asegurar una apariencia de respetabilidad, y sí, la excavación de nuevas tumbas, aunque afortunadamente, esa tarea es rara. La mayoría de las noches culminan en la rutina familiar. Asegurar la puerta principal, inspeccionar la valla perimetral, un circuito final y contemplativo a través de los terrenos durmientes. Hace aproximadamente 3 semanas, el equilibrio cambió. Comenzó una mañana mientras me aventuraba hacia el límite occidental para recoger las hojas caídas. Esta sección alberga los monumentos más antiguos, sus rostros de piedra desgastados y lisos, las inscripciones erosionadas hasta ser casi legibles. Mi mirada lo recorrió, una comprobación habitual del orden. Al instante una visceral sensación de error hormigueó bajo mi piel. El espaciamiento se sentía ajustado, como si manos invisibles hubieran empujado ciertos marcadores apenas unos centímetros. Nada evidente, entiéndanme, pero mi familiaridad con este tramo en particular es íntima, forjada a través de la proximidad diaria. Conozco el intervalo preciso entre cada piedra y la sombra de la línea de árboles. Lo descarté entonces, la memoria jugando sus trucos, y me incliné a mi tarea, reuniendo hojas en montones quebradizos, ignorando decididamente el nudo que se apretaba en mi estómago. Esa noche, al completar mi recorrido final, me detuve entre las tumbas más antiguas. El haz de mi linterna cortó la oscuridad, iluminando cada piedra por turno. Recuerdo la aguda caricia de la brisa, el sibilante susurro del viento a través de ramas invisibles. Me quedé inmóvil durante un largo rato, bañando la fila en luz artificial. Todo parecía normal. Cerrando la puerta con llave caminé a casa, convencido de que simplemente estaba sobreexcitado. Sin embargo, a la mañana siguiente se revelaron abrasiones frescas en la tierra blanda junto a un par de esas mismas piedras, la firma reveladora de algo pesado arrastrado sobre suelo maleable. Agachándome, examiné la tierra removida. Se parecía a las secuelas de mover un banco pesado o una roca sustancial, pero desprovisto de huellas acompañantes, sin basura, sin evidencia de intrusión juvenil, solo esas peculiares cicatrices en la tierra. Esto marcó el comienzo de mi fijación. Cada amanecer traía una meticulosa inspección, un mapeo mental del lugar de cada lápida. Cada anochecer, después de que las puertas fueran encadenadas, otro circuito, otra comparación. Antes de partir, un escrutinio final. Un pequeño cuaderno se convirtió en mi confidente, lleno de diagramas burdos de las filas, anotaciones sobre las formas de los marcadores y sus ubicaciones relativas. En una semana, la negación se derrumbó. No menos de 4, quizás 5. Piedras estaban migrando demostrablemente.
No saltos dramáticos, sino reposicionamientos sutiles. Unos pocos centímetros hacia la izquierda una noche, una ligera inclinación o deslizamiento hacia adelante al siguiente. Los patrones comenzaron a unirse en su danza aparentemente aleatoria. Para la segunda semana, el fenómeno se había extendido, más lápidas uniéndose al silencioso ballet, formando un grupo extraño cerca del borde occidental. Resolví presenciarlo de primera mano. Una vigilia nocturna. Armado con un termo de café fuerte, un taburete plegable y mi fiel linterna, me escondí dentro de un cobertizo de almacenamiento antiguo cerca de la valla trasera. Su única ventana sucia ofrecía una clara ventaja de las tumbas más antiguas, siempre que permaneciera oculto. La oscuridad envolvió el cobertizo. Apagué mi luz. Las horas se arrastraron. Un calambre se apoderó de mi pierna. El frío de la noche se filtró a través de mi chaqueta. El mundo se redujo al sonido de mi propia respiración, el ocasional crujido de la vida nocturna invisible, el lamento distante de un perro. Alrededor de la segunda hora después de la medianoche me escabullí, moviéndome con la cautela de un depredador hacia las filas sospechosas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Una película de sudor frío perlaba mi frente a pesar del aire gélido. Miré fijamente, deseando movimiento de los silenciosos centinelas. Nada. Paciencia, me insté, agachándome detrás de un monumento de granito sustancial, su frío volumen un ancla tangible en la quietud desconcertante. La luz de la luna representaba las piedras como siluetas marcadas contra la oscuridad menor. Una hora, quizás más, mantuve esa postura tensa, con los muslos ardiendo. Entonces, el silencio mismo pareció contener la respiración. Una lápida achaparrada y desgastada en el extremo más alejado de la fila se deslizó. No un temblor, no una inclinación gradual, sino un salto lateral distinto de varios centímetros, completamente silencioso. Mi propio jadeo se sintió como una traición a la profunda quietud. Sentí que mi pulso se aceleraba, un impulso primario de huir luchando con una necesidad desesperada de observar. Otra piedra, a 10 pies de distancia, se inclinó fraccionalmente. Luego se deslizó 1 pulgada o 2 hacia adelante. Mi mano apretó el granito áspero detrás del cual me escondía, su textura mordiendo mi palma. Antes de que cesara la extraña actividad, quizás 4 o 5 marcadores habían asumido nuevas posiciones dentro de su silencioso cuadro. La incredulidad luchó con la evidencia innegable ante mí. Temblando, luché por comprometer la nueva configuración a la memoria. Cuando finalmente me levanté, con las piernas entumecidas e insensibles, encendí mi linterna. Lenta y deliberadamente, caminé entre las piedras desplazadas. Su geografía alterada era irrefutable, marcadamente diferente de hace apenas unas horas. A la mañana siguiente mi cuaderno se convirtió en un depósito de cambio. Registré las nuevas posiciones contra mis bocetos anteriores. Los movimientos no eran aleatorios. Describían patrones nacientes, casi geométricos en su precisión, convergiendo, insinuándose hacia la esquina más alejada del cementerio, dominada por un antiguo e imponente mausoleo de granito. Caminé hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. Su pesada puerta de hierro permanecía bien cerrada. Rodeando la estructura, escudriñé el suelo. Inicialmente nada parecía fuera de lugar, pero en la parte trasera, oculta de los caminos principales, yacía un parche de tierra sutilmente diferente en color y textura, más suelto, más fresco que el suelo compactado circundante. Las noches subsiguientes confirmaron mis sospechas. Las piedras continuaron sus reorganizaciones clandestinas, sus movimientos volviéndose más decididos, esbozando un camino parcial. Algunas se inclinaban distintivamente, como dedos silenciosos apuntando hacia el mausoleo. Otras formaban un arco sutil, aparentemente delineando el límite alrededor de ese parche de tierra removida. Una conclusión comenzó a formarse. Algo yacía enterrado allí,
algo que las propias piedras estaban indicando. Una tarde tranquila, asegurándome la soledad, cerré las puertas con llave desde dentro, recuperé una pala y me acerqué al lugar detrás del mausoleo. La tensión se enrolló en mis músculos mientras la hoja mordía el suelo. Cada raspadura resonaba antinaturalmente fuerte en la quietud. Mi pulso se aceleró con cada pulgada de progreso. ¿Qué secretos yacían debajo? Hacia abajo cavé, quizás 2 pies, encontrando tierra tanto obstinadamente compactada como extrañamente maleable. 1 hora se disolvió en trabajo enfocado antes de que la pala golpeara algo sólido. Una roca grande. Asumí primero, pero al limpiar la tierra se reveló madera, antigua, húmeda, oscura. No fragmentos de ataúd, no había restos esqueléticos ni adornos funerarios. Sugería un contenedor, rectangular, atado con bandas de hierro oxidadas. La madera era frágil, descascarándose bajo mi tacto. Me senté sobre mis talones, conteniendo el aliento, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. ¿Qué yacía dentro? Cuidadosamente, excavé alrededor del objeto. Aproximadamente 3 pies de largo, 1 pie de ancho. Barro cubría mis guantes. Levantando, tensando mi espalda, lo saqué de la tierra y lo coloqué sobre la hierba, cepillando la tierra adherida. Símbolos débiles, grabados hace mucho tiempo, eran apenas discernibles en la superficie en descomposición. Buscando un pestillo, noté que una banda de hierro parecía más suelta. Usando la punta de la pala como palanca, apliqué presión. Cerca de la banda, la madera podrida gimió, luego se astilló. La tapa protestó con un crujido seco. Mis manos temblaron. Un escalofrío, no relacionado con la temperatura del aire, trazó su camino por mi columna vertebral. Levanté la tapa. Dentro descansaba un cilindro enrollado de pergamino envejecido y un pequeño objeto de metal envuelto en tela. Desenvolviéndolo reveló un medallón burdo, muy deslustrado, con un diseño indistinto. Desenrollé cuidadosamente el pergamino. Mostraba una serie de marcas crípticas, líneas, formas vagamente parecidas a un mapa. Parecía representar la topografía local, quizás el diseño del pueblo, aunque representado en símbolos desconocidos, careciendo de cualquier texto reconocible. Un pequeño dibujo representaba lo que parecía una loma, coronada por otro glifo extraño. Una antigua pista quizás, apuntando a otra parte. Tierra manchaba mis manos. Sudor se enfriaba sobre mi piel a pesar del aire templado. Agachado allí, en medio de los muertos silenciosos, un repentino susurro desde el camino principal envió una sacudida de pura adrenalina a través de mí. Me congelé. El descubrimiento se sentía inminente, desastroso. ¿Cómo podría explicar esta profanación? Mi mente corrió. Cerrando la tapa de golpe, me guardé el pergamino y el medallón. Empujé la caja fuera de la vista y frenéticamente rellené el agujero, apisonando la tierra, intentando borrar mi intrusión. Metí la caja detrás de la pared ciega del mausoleo. Luego me apresuré al frente, apoyando la pala incriminatoria contra la piedra. Un camión de mantenimiento pasó rugiendo por la carretera exterior, pero las puertas permanecieron sin ser molestadas. Mis manos temblaron, no solo por el esfuerzo, sino por la creciente comprensión. Las lápidas me habían guiado. En los días siguientes, momentos robados fueron dedicados al pergamino. El medallón, limpiado suavemente, reveló su secreto bajo capas de mugre. Un símbolo grabado, un círculo anidado dentro de un triángulo. Sostener el metal frío se sintió extrañamente significativo. Las migraciones nocturnas continuaron, las piedras organizándose en figuras más complejas. Arcos, círculos parciales, su silenciosa coreografía volviéndose más audaz. A veces, un ligero sonido de molienda parecía acompañar los cambios, breve e instantáneamente tragado por la quietud.
Mi pecho se tensó con cada movimiento presenciado. Consideré confiar en un colega, un hombre que ocasionalmente ayudaba con el trabajo del terreno. Su mirada desconcertada y su vacilante pregunta sobre mi bienestar fueron respuesta suficiente. Algunas verdades parecía eran demasiado extravagantes para compartir. El pergamino y el medallón permanecieron ocultos, encerrados. Comparando el mapa críptico con un antiguo estudio del pueblo, obtenido de los archivos de la biblioteca, reveló correlaciones. Ciertas líneas reflejaban los contornos de la tierra que rodeaba el cementerio. El epicentro del mapa se alineaba perfectamente con el propio cementerio. Otra marca, más pequeña, correspondía plausiblemente a una colina cercana. Había otro escondite. El pensamiento despertó una profunda inquietud, una mezcla de compulsión y temor ante la perspectiva de cavar en solitario en alguna ladera solitaria. Mientras tanto, las piedras persistieron. Su última configuración se parecía a una flecha distinta, apuntando más allá de las paredes del cementerio, instándome a seguir adelante. Realmente deseaba seguir. Sin embargo, una curiosidad obsesiva había echado raíces, exigiendo resolución. Una noche, armado con una linterna, recorrí la corta distancia hasta la colina indicada en el antiguo mapa. Encontré el claro, con la forma tal como el pergamino lo representaba. El suelo aquí se sentía firme, sin ser molestado, sin señales, antiguas o nuevas. Caminé por el pequeño espacio, el haz cortando la oscuridad, los hombros rígidos, el corazón latiendo con fuerza. El viento suspiró entre los árboles, amplificando la opresiva soledad. Nada. Regresando al cementerio esa noche, con preguntas arremolinándose, encontré las piedras reorganizadas una vez más, ahora alineándose con el camino principal. Las familiares marcas de arrastre cicatrizaban la tierra. Seguí el camino, el haz de la linterna danzando a través de las caras de granito. Mi cuello dolía por la tensión. Me detuve ante una gran lápida, una que se había desplazado unos buenos 6 centímetros desde la mañana. Mi mano trazó su superficie fría y áspera, y entonces lo vi. Cerca de la base, casi oscurecido por el tiempo y el líquen, había una inscripción que nunca había notado. No un nombre, no una fecha, sino un símbolo. El pequeño círculo dentro de un triángulo, idéntico al del medallón y el mapa de pergamino. Una emoción aguda y eléctrica me recorrió. Sudor brotó en mis palmas. Contuve el aliento. Me froté los ojos. Miré de nuevo. Era innegablemente real. La conexión encajó en su lugar. El mapa, el medallón, las piedras en movimiento. Este símbolo. Estaban comunicándose, orquestados por alguna inteligencia invisible, guiándome. Escaneé la silenciosa y vigilante oscuridad. El cementerio contuvo el aliento, pero mi propio corazón rugió en mis oídos. Así que permanezco. Silas, cuidador de tumbas, guardián de un secreto que respira bajo el suelo. El ritmo diurno persiste. Recortar los setos, barrer los caminos. Pero la caída de la noche trae la vigilia. La aceptación, un extraño compañero de cama de la incredulidad, se ha instalado. Las piedras migran. Esta es ahora una verdad fundamental de mi mundo. No puedo comprender el cómo o el por qué, pero lo presencio. Siento su tirón. Cada cambio sutil me empuja más cerca de desbloquear un misterio enterrado durante generaciones. La caja detrás del mausoleo, el pergamino críptico, el medallón deslustrado, el símbolo recurrente, fragmentos de una narrativa mucho más grande que yo mismo, una narrativa de la que ahora soy inextricablemente parte. Mis herramientas, antorcha pala, el pergamino críptico, residen en el maletero de mi coche, una trinidad de preparación para la próxima directiva. Cada mirada hacia las piedras más antiguas levanta los pelos de mi cuello, acelera mi pulso. Escaneo la tierra en busca de rastros frescos, cuestiono mi cordura.
pero confío en la evidencia de mis sentidos. Las lápidas deberían permanecer fijas, anclas contra la marea del tiempo. Estas no lo hacen, y su extraño peregrinaje está lejos de terminar. Me están conduciendo hacia algo oculto dentro de este terreno consagrado durante siglos incontables. Me he reconciliado con la probabilidad de que este secreto no permanezca enterrado por mucho más tiempo. Ahora, simplemente espero a que la pieza final del rompecabezas se deslice, silenciosamente, en su lugar. Mañana por la mañana, las filas serán revisadas de nuevo. Cada desplazamiento registrado, el patrón evolutivo analizado. ¿Cuán lejos se extiende este camino? No puedo adivinar. Solo sé esto: las piedras no han terminado su silencioso discurso, y tengo la intención de escuchar hasta que comprenda precisamente lo que se esfuerzan por revelar. El cerrojo se deslizó en su sitio, una marca de puntuación metálica que resonó más fría que la pintura descascarada que nos rodeaba. En ese preciso instante, el conocimiento se cristalizó, agudo e inoportuno. Esta habitación raída en este motel olvidado no era un refugio, sino una jaula, y los propietarios, la pareja de ancianos almibarados que irradiaban una falsa calidez, eran guardianes, no posaderos. Se suponía que sería breve, una pausa en la implacable cinta de asfalto. Clara y yo, de camino a la boda de su hermana, nos enfrentábamos a una brutal peregrinación de 14 horas. Dividir el viaje parecía prudente. Las millas se habían fundido, alimentadas por pequeñas discusiones sobre atajos fantasma y el creciente agotamiento que nos deshilachaba los nervios. Entonces, perforando el crepúsculo invasor, una promesa de neón parpadeante. Vacante, en The Last Rest Motel. Una salvación, pensamos entonces. La estructura se hundía, la pintura se desprendía como piel quemada por el sol. Las luces tartamudeaban advertencias en código Morse que no supimos atender. Honestamente, un cobertizo con corrientes de aire nos habría parecido lujoso. Entramos en una oficina vacía, el silencio roto solo por el tintineo de una pequeña campana en lo alto. Pasó un instante antes de que una anciana se materializara desde una habitación trasera, con su cabello blanco esculpido en un severo moño, una sonrisa estirada finamente en su rostro. Bueno, corderitos perdidos, arrulló, su voz dulce como fruta demasiado madura. ¿Buscando refugio para la noche? Murmuramos asintiendo, con la mente nublada por la fatiga, agradecidos por cualquier amarre. Mientras Clara se ocupaba del ritual de registro, mi mirada se enganchó en un anciano que acechaba en la puerta sombreada detrás de la mujer. Su mirada era inquietantemente fija, casi depredadora, y se desvaneció en el momento en que nuestros ojos se encontraron. «Soy Agnes y ese es mi Silas», gorjeó la mujer, ofreciendo una pesada llave de latón. «Aquí no hay tarjetas elegantes. Habitación 7 justo al final. Griten si necesitan algo bendito». Mascullando agradecimientos, nos arrastramos hacia nuestro espacio designado. Era espartano, innegablemente limpio, pero atormentado por los fantasmas de un papel pintado floral descolorido y una cama cuyos resortes gemían una protesta lúgubre bajo nuestro peso combinado. Aún así, estar en horizontal era el objetivo. La cena fue un asunto sombrío obtenido de máquinas expendedoras zumbantes, la única oferta culinaria del pueblo. Nos rendimos a la habitación. El sueño se cernía justo fuera de nuestro alcance cuando un sonido me devolvió bruscamente a la conciencia. Pasos, medidos, deliberados, deteniéndose justo afuera de nuestra puerta. Mi respiración se entrecortó. El silencio se extendió. Luego los pasos retrocedieron. Otro viajero seguramente, razoné, pero un nudo de inquietud se apretó en la parte baja de mi estómago. «¿Has oído?», susurró Clara, su voz tensa a mi lado. «Despierta también».
Sí, le respondí en un susurro. Nada, duerme ahora. Pero el sueño era una criatura nerviosa. Cada gemido del antiguo edificio, cada suspiro nocturno distante, amplificaba nuestra ansiedad. Una anomalía impregnaba el aire, intangible pero potente. Entonces, cerca de las 2 de la madrugada, llegó un grito, agudo y aterrorizado, abruptamente sofocado. Se sintió enfermizamente cerca. Clara se enderezó de golpe, con los ojos muy abiertos, 2 charcos gemelos de miedo reflejado en la penumbra. «Elías, ¿qué ha sido eso?», siseó. «No lo sé», respondí, ya sacando las piernas de la cama, buscando a tientas mis vaqueros. «Quédate aquí, voy a mirar». «¿Estás loco?». Su mano se aferró a mi brazo, un ancla desesperada. «No puedes». La lógica luchó contra el instinto, pero este último ganó. Si alguien estaba herido, la inacción se sentía como complicidad. Un beso rápido e inadecuado para tranquilizarla, y me deslicé por la puerta. El aire nocturno besó mi piel, frío e indiferente. El silencio reinaba de nuevo. Los terrenos del motel estaban quietos, sin dejar rastro de la perturbación anterior. Me moví con cautela por el camino, con los sentidos tensos. Al pasar por la habitación 3, lo capté. Un llanto tenue y amortiguado desde dentro. Pegué mi oreja a la madera fría. Sí, llanto puntuado por la voz de un hombre, baja y venenosa. Mi pulso golpeaba contra mis costillas. ¿Policía? ¿Pero dónde estábamos exactamente? ¿Cuánto tardaría en llegar la ayuda? ¿Llamar? ¿Y si había oído mal? Malinterpretado. Antes de que la elección pudiera solidificarse, una mano pesada se aferró a mi hombro. Me giré con los puños a medio levantar, encontrándome a centímetros de Silas, el anciano de la oficina. ¿Problemas para dormir, hijo?, preguntó, su tono engañosamente plácido. Un poco tarde para un paseo. Yo creí oír algo. Tartamudeé sintiéndome repentinamente expuesto. Tonto. Un grito tal vez. Los dedos de Silas se hundieron en mi hombro, una presión dolorosa que desmentía su fachada tranquila. Ah, probablemente solo la televisión. A la gente le gustan sus películas de terror. Mejor que vuelvas adentro ahora. No querrás que la señorita se ponga ansiosa. La mención casual de Clara, ¿cómo lo sabía?, me sacudió. De acuerdo, logré decir, esforzándome por mostrar indiferencia. Lo siento. Buenas noches. Me retiré hacia la habitación 7, muy consciente de su mirada clavada en mi espalda. Dentro, eché el cerrojo y me volví hacia Clara, que estaba sentada en el borde de la cama, una estatua tallada en el miedo. «Nos vamos», declaré, sacando nuestras bolsas del suelo. «Ahora mismo». «¿Qué? Elías, ¿por qué? ¿Qué has visto?». Las palabras salieron atropelladamente mientras nos vestíamos a toda prisa, metiendo nuestras pertenencias al azar. El escepticismo luchaba en su rostro, pero la cruda urgencia en mi voz debió de calar hondo. Alcanzamos el pomo de la puerta justo cuando lo oímos. El clic inconfundible y nauseabundo de una llave girando en la cerradura, desde fuera. El hielo inundó mis venas. Agarrando la mano de Clara, la arrastré hacia el pequeño baño, cerrando la endeble puerta con apenas un clic. Nos apiñamos en la bañera, con los corazones latiendo al unísono, apenas respirando. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido. Los pasos resonaron, lentos, deliberados, el mismo andar medido. «No hay necesidad de jugar al escondite ahora, pajaritos». La voz de Agnes rezumaba a través de la puerta empalagosa. «Solo queremos charlar». Los dedos de Clara se apretaron convulsivamente alrededor de los míos. Mis ojos se movieron rápidamente por el espacio estrecho. Una cortina de ducha endeble, jabones en miniatura. Inútil.
El pomo de la puerta del baño comenzó a traquetear. Vamos ahora. La voz grave de Silas se unió a la de ella. Lo hace más fácil para todos. Mis pensamientos corrían a toda velocidad, frenéticos. ¿Robo? Se sentía más profundo, más oscuro que eso. La mirada hambrienta de Silas al registrarnos, los sonidos de la habitación 3. La puerta del baño explotó hacia adentro. Agnes y Silas llenaron el marco, sus amables máscaras desintegradas, revelando ojos fríos y codiciosos. Silas blandía un cuchillo cruelmente curvado. Agnes sostenía un bolso negro, inquietantemente parecido al maletín de un médico. Vaya, vaya, qué huéspedes tan problemáticos, dijo Agnes con un mohín, su sonrisa torciéndose en una mirada lasciva. No podemos permitir que interrumpan nuestra empresa, ¿verdad? ¿Qué quieren?, exigí, la pregunta delgada contra el espeso terror. Silas emitió una risita seca, totalmente desprovista de alegría. No es lo que nosotros queremos, muchacho. Se trata de cumplir órdenes. Nuestra clientela paga generosamente por adquisiciones frescas, sanas como ustedes dos. La implicación golpeó como un golpe físico. Tráfico, órganos. Los detalles apenas importaban. La verdad era monstruosa. Ahora, ronroneó Agnes buscando a tientas dentro de su bolso. Solo un pequeño pinchazo. Se despertarán en algún lugar indiferente, listos para su nuevo propósito. Mientras avanzaba con la jeringa brillando, surgió el instinto primario. Me lancé hacia adelante chocando contra Silas. Caímos al suelo con fuerza, el cuchillo patinando por el linóleo. Clara chilló cuando Agnes se abalanzó, pero mi esposa, impulsada por el terror, se defendió con fiereza, golpeando la jeringa de la mano de la anciana. El caos estalló. Una ráfaga de extremidades, gruñidos y forcejeos desesperados en el espacio claustrofóbico. Le di un golpe sólido en la mandíbula a Silas, aturdiéndolo momentáneamente. Levantándome a trompicones, vi que Clara de alguna manera había atrapado a Agnes en una llave de cabeza desesperada, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «¡Corre, Clara!», grité agarrando su mano de nuevo. Salimos del baño, volamos a través de mi habitación y nos sumergimos en la noche fría e indiferente. Detrás de nosotros, Agnes y Silas rugieron, sus voces espesas de furia. Corrimos, descalzos sobre el asfalto implacable, con pura adrenalina impulsándonos hacia adelante, destino desconocido, solo, lejos. Minutos después, o tal vez una eternidad, las luces distantes se resolvieron en la bendita visión de una parada de camiones abierta las 24 horas. Entramos a trompicones por las puertas de cristal, jadeando, con los ojos desorbitados, seguramente pareciendo enloquecidos al cajero nocturno sorprendido. «Policía», Clara logró decir entre respiraciones entrecortadas. «Por favor, el motel, Last Rest, ellos...». Para su eterno crédito, la cajera no perdió tiempo en preguntas. Una mirada a nuestro estado devastado fue suficiente. Cogió el teléfono. Las horas siguientes fueron una pesadilla fragmentada de recuerdos temblorosos dados a oficiales uniformados, puntuados por tazas de café hirviendo y amargo. El amanecer pintó el cielo en colores magullados cuando la horrible realidad se solidificó. The Last Rest Motel, un nexo para el tráfico de personas, operando durante años bajo la apariencia de hospitalidad en la carretera. Agnes y Silas, alias Seguramente, habían perfeccionado el arte de atraer a los viajeros a su red, drogándolos, vendiéndolos. Fuimos los afortunados, los que escaparon de una narrativa que había terminado trágicamente para innumerables otros. Al alejarnos de la parada de camiones, finalmente dirigidos hacia la boda de la hermana de Clara, increíblemente, imperdonablemente tarde, el casi accidente resonó implacablemente.
Una simple lección, un momento de desesperación impulsada por la fatiga. Casi nos había borrado. Ahora trazamos nuestros viajes con obsesiva precisión, favoreciendo las cadenas hoteleras bien iluminadas, ubicadas en áreas pobladas. Llámenlo paranoia si quieren, pero después de haber mirado al vacío detrás de una sonrisa amistosa y un letrero de vacante parpadeante, entendemos mejor que la mayoría. La oscuridad más profunda a menudo usa el disfraz más convincente. ¿Quién podría predecir que una cortina defectuosa, un simple enganchón en una tela barata, desharía la fina membrana entre la realidad mundana y el puro terror? Sin embargo, allí estaba yo, paralizada, el hombre en la ventana de enfrente clavándome su mirada a través del abismo del patio interior. Entonces me di cuenta, el verdadero pavor no asalta las puertas. Se cuela por las grietas, un veneno silencioso que entra en el torrente sanguíneo. Me llamo Clara. El Meridian Grand fue la sede de mi cumbre industrial de una semana, uno de esos establecimientos definidos por su resuelta mediocridad, funcional y olvidable, del tipo que las cuentas corporativas favorecen por su falta de extravagancia. El domingo por la noche me tragó por completo. La fatiga del viaje había deshilachado mis nervios. Una ducha rápida, y luego el olvido en una cama cuyos muelles daban un quejumbroso recibimiento. Más allá de registrar la vista interior hacia un patio de ladrillo, la habitación permaneció borrosa. El lunes se desangró en un montaje de sonrisas forzadas y café tibio. La tarde me encontró de vuelta en mi habitación, con los zapatos quitados y las sienes latiendo con un ritmo sordo. Todo lo que anhelaba era el consuelo del agua caliente y el silencio. Alcancé el pesado cordón de la cortina, lista para aislarme, y fue entonces cuando lo vi. Justo enfrente, enmarcado en su propia ventana, un hombre permanecía completamente quieto, con su atención fija únicamente en mí. Nuestras miradas se cruzaron a través del aire crepuscular del patio. Una frialdad, aguda e invasiva, me subió serpenteando por la columna vertebral. Su mirada no era simplemente mirar, era consumir, inquietantemente deliberada. Tiré de la tela para cerrarla, con el pulso martilleando contra mis costillas. Coincidencia seguramente. Solo otro huésped, otra ventana. Sin embargo, un residuo de inquietud persistió, una mancha que no podía borrar. El sueño resultó esquivo esa noche. El Meridian Grand, silencioso momentos antes, se convirtió en una sinfonía de ruidos fantasmales. Tablas del suelo crujiendo como pasos, el gemido de las tuberías como un lamento distante. Detrás de mis párpados, esos ojos persistían, taladrándome desde el otro lado del vacío. Pero llegó la mañana, fresca y racional. La luz del sol se filtró a través del hueco de las cortinas, decolorando las ansiedades de la noche hasta convertirlas en un absurdo. Me reprendí por lo teatral de mi imaginación. Al regresar esa segunda noche, sin embargo, la inquietud se enroscó de nuevo, una serpiente familiar en mi estómago. Mi mano se cernió cerca del cordón de la cortina, una extraña reticencia deteniendo mis dedos. Miré a través del hueco. Nada. La ventana de enfrente era un rectángulo oscuro con las cortinas cerradas. Un suspiro se me escapó, una frágil burbuja de alivio. Sentándome en la rígida silla con una pila de informes, un parpadeo de movimiento atrapó mi visión periférica. Al otro lado del patio, la cortina de su ventana tembló. No era una corriente de aire, sino una sacudida deliberada. Lentamente, agonizantemente, una rendija de oscuridad se ensanchó, revelándolo una vez más. De pie en las profundidades de las sombras de la habitación, inmóvil, observando. Una sacudida me recorrió, pura adrenalina. ¿Coincidencia? Imposible. Cerré mis propias cortinas de golpe con una violencia que me sorprendió, la pesada tela amortiguando el latido frenético de mi corazón. Me hundí en la cama. Llamar a recepción,
Informar de qué, exactamente. De un hombre mirando por su ventana. Me descartarían como histérica. El trabajo era una causa perdida. Las palabras nadaban ante mis ojos. Mi mirada seguía desviándose hacia la gruesa barrera de las cortinas. La medianoche resonó en algún lugar distante. Entonces, un sonido que congeló la médula en mis huesos. Un suave golpeteo en mi puerta. Silencio. Luego de nuevo, más firme. Toc, toc. Servicio de habitaciones, anunció una voz masculina amortiguada. A estas horas, un frío pavor me invadió. No, gracias, logré decir con la voz delgada y chillona. No necesito nada esta noche. Un instante de silencio, luego el suave roce de zapatos retirándose por el pasillo alfombrado. Corrí hacia la puerta verificando el cerrojo, deslizando la cadena de seguridad por su carril. El sueño era ahora impensable. Me acurruqué en el sillón, frente a la puerta, cada crujido amplificando mi terror. Alrededor de las 2, el agotamiento comenzó su insidiosa invasión, mis párpados cayendo a pesar del miedo. Justo cuando contemplaba retirarme a la cama, lo oí, el inconfundible clic rasguido de una tarjeta llave deslizándose en la cerradura electrónica. Mi respiración se entrecortó. Transfigurada por el horror, vi cómo el tirador de latón se hundía. El borde de la puerta se abrió ligeramente hacia adentro. El instinto se apoderó de mí. Me lancé contra la sólida madera, cerrándola de golpe con toda la fuerza de mi peso. Un gruñido sorprendido sonó desde el pasillo. ¿Quién es?, grité con la voz quebrada por el pánico. Seguridad está en camino. Una mentira desesperada. Mi teléfono yacía inútilmente sobre la mesita de noche, pero funcionó. Unos pasos apresurados resonaron, desvaneciéndose rápidamente por el pasillo. Temblorosa incontrolablemente, busqué a tientas el teléfono, marcando a la recepción. La calma profesional del gerente de noche se deshilachó ligeramente mientras yo balbuceaba mi historia. Prometió asistencia inmediata. Pronto llegó un guardia de seguridad llamado Arthur, un hombre cuya expresión cansada sugería que había visto demasiados dramas nocturnos. Escuchó pacientemente, con el ceño fruncido. Luego realizó una revisión superficial del pasillo y de la cerradura electrónica de mi puerta. Nada. El sistema no muestra ningún intento de acceso aparte de su llave, señorita, declaró con un tono amable pero escéptico. Podría haberlo oído mal. Lo negué vehementemente, pero la incredulidad era evidente en su mirada. Prometió patrullas adicionales en mi piso antes de retirarse, dejándome una vez más en el silencio sofocante, ahora mezclado con el nuevo veneno de ser puesta en duda. El sueño siguió siendo un país extranjero esa noche. El amanecer se filtró grisáceo a través de las cortinas, encontrándome con los ojos hundidos y deshilachada. El impulso de huir, de abandonar la conferencia y el Meridian Grand, era inmenso. Sin embargo, la logística, encontrar un nuevo hotel a mitad de semana, trasladar el equipaje, explicar mi ausencia, parecía insuperable. Y de nuevo la luz del día se burló de mis terrores nocturnos. Tal vez había sido un error, un huésped borracho en la puerta equivocada. Resolví quedarme, pero no pasivamente. En la recepción solicité una nueva tarjeta llave, insistiendo en que el número de mi habitación se mantuviera confidencial. En una farmacia cercana, compré un tope de puerta de goma resistente, una capa adicional de defensa primitiva, y las cortinas permanecieron resueltamente, impenetrablemente cerradas. 2 días transcurrieron con una apariencia de normalidad. La tensión aflojó su agarre ligeramente. Tal vez la prueba había terminado realmente. Entonces llegó el jueves por la noche. Preparándome para la cama, el ritual mundano se hizo añicos por el zumbido de mi teléfono. Un número desconocido. El mensaje contenía solo 3 palabras. Te veo. Mis venas se inundaron de hielo. ¿Un error? ¿Un número equivocado?
Mi mente buscó explicaciones racionales, incluso cuando llegó un segundo mensaje. El azul te sienta bien. Miré mis pijamas de seda azul marino, luego instintivamente hacia las cortinas cerradas. ¿Cómo? Mis dedos torpes por el pavor marcaron a la recepción. La voz del gerente de noche resonó con una indiferencia practicada. Soy Clara Ashton, habitación 412. Comencé, esforzándome por mantener la compostura. Yo creo que alguien me está observando. Estoy recibiendo mensajes. Saben lo que llevo puesto, pero mis cortinas están bien cerradas. ¿Hay algún punto de vista? ¿Alguna forma de que alguien pueda ver el interior? Un silencio preñado colgó en la línea. Cuando el gerente habló de nuevo, el aburrimiento se había evaporado, reemplazado por algo agudo, urgente. Señorita Ashton, permanezca en su habitación. Asegúrese de que la puerta esté cerrada con llave. Estoy contactando a la policía inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El pánico me arañó la garganta. Señorita Ashton, dijo con palabras medidas escalofriantes. El Meridian Grand no tiene una habitación 412 en ese plano de planta. Su habitación asignada es la 417. El teléfono se desplomó de mi agarre entumecido, golpeando la alfombra con un ruido sordo. Habitación 417. La habitación a la que me habían trasladado después de mi queja inicial. La habitación que creía segura. Un leve susurro detrás de mí. Me di la vuelta. Saliendo de las profundas sombras del armario de la habitación estaba el hombre de la ventana del patio. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. En su mano, la luz atrapó el brillo malvado del acero pulido. Hola, Clara. Su voz era un suave rasguido. He anticipado este reencuentro toda la semana. Lo que siguió se fracturó en fragmentos de puro terror. Un grito salió de mi garganta mientras lanzaba una lámpara de noche, cualquier cosa a mi alcance. La adrenalina surgió, impulsándome hacia la puerta, tanteando los cerrojos. Corrí por el pasillo, el pesado golpe de su persecución terriblemente cerca. La puerta de la escalera, la salvación. Me lancé hacia abajo, los escalones borrosos bajo mis pies, mis pulmones ardiendo, sus pisadas resonando implacablemente en el hueco de hormigón. Irrumpiendo en el vestíbulo brillantemente iluminado, se sintió como emerger de un ahogamiento. Grité, súplicas incoherentes de ayuda. El gerente de noche permaneció congelado detrás del mostrador, horrorizado. Y entonces, enmarcados en las puertas giratorias como figuras vengadoras, 2 agentes de policía uniformados entraron en el hotel. Después de una breve y violenta lucha lo sometieron, lo redujeron con esposas. Mientras se llevaban al hombre, Silas Thorne aprendería, la escalofriante realidad comenzó a cristalizar. Thorne, un contratista de mantenimiento itinerante, era buscado en varios estados por una sombría letanía de crímenes. Acecho, agresiones brutales, intentos de asesinato. Explotaba su oficio, aprovechando los códigos de acceso temporales y las habilidades técnicas para infiltrarse en las redes de los hoteles. Su patrón era horriblemente consistente. Seleccionar un objetivo, comprometer la discreta cámara de seguridad oculta dentro del televisor o el detector de humo de su habitación y observar durante días, aprendiendo rutinas, esperando el momento oportuno. En su propia habitación, la policía descubrió un ordenador portátil que contenía horas de metraje ilícito transmitido directamente desde mi espacio supuestamente privado. También encontraron una macabra colección de recuerdos, objetos tomados de aquellos que no habían escapado. Se suponía que yo era la última incorporación. Acurrucada en el vestíbulo, envuelta en una manta de emergencia áspera, relaté los acontecimientos a los agentes, con la voz temblorosa, desconectada de mi cuerpo. La sensación de violación era absoluta, nauseabunda. ¿Cuánto tiempo habían rastreado mis movimientos unos ojos invisibles dentro de esas 4 paredes?
Las semanas siguientes se desdibujaron en un ciclo de procedimientos oficiales, declaraciones, deposiciones, identificación de Thorne en ruedas de reconocimiento. Las sombras saltaban con amenaza. Los sonidos repentinos me hacían estremecer violentamente. Las habitaciones de hotel se convirtieron en trampas potenciales, cada una necesitando una inspección meticulosa en busca de lentes ocultas. La curación fue un ascenso lento y arduo, ayudado por la terapia y la pura voluntad. Aprendí a prestar atención a las silenciosas alarmas de la intuición, la sensación punzante de que algo está fundamentalmente mal. Esa vigilancia se transformó en defensa, presionando por protocolos de seguridad más estrictos en la hostelería, por una investigación exhaustiva de todo el personal. Han pasado los años, pero el recuerdo del Meridian Grand sigue siendo vívido, un crudo recordatorio del precipicio sobre el que me encontraba. Ahora viajar implica seudónimos, búsquedas minuciosas de habitaciones y cortinas bien cerradas contra el mundo, porque aprendí, de la manera más brutal imaginable, que las mayores amenazas no siempre miran desde la oscuridad exterior. A veces ya están dentro, respirando el mismo aire, ocultos en lo ordinario, esperando. Mi percepción de la cafetería surgió sutilmente, como una semilla insidiosa plantada hacía unas 2 semanas. Estaba holgazaneando cerca de los torniquetes de seguridad, con el aire denso por el habitual ajetreo matutino, cuando me llegaron fragmentos de conversación. Hablaban de una acústica extraña que emanaba del abandonado comedor. Inicialmente lo descarté. Esta enorme carcasa industrial donde fichaba al entrar y salir era un caldo de cultivo para los rumores. Antigua, plagada de cámaras inactivas, suspiraba y gemía constantemente. Las tuberías traqueteaban sinfonías de decadencia. Los conductos de ventilación exhalaban un hálito metálico, la propia estructura sentándose sobre sus cimientos durante las horas de quietud. Esos sonidos ambientales nunca me habían preocupado, pero este lugar, la cafetería, resonó de manera diferente desde el principio. Más tarde ese día, mientras recorría la arteria principal del edificio, un escalofrío familiar me erizó los pelos de los brazos. El excesivo aire acondicionado, una batalla constante. Los tubos fluorescentes del pasillo parpadeaban erráticamente, testimonio de un mantenimiento perpetuamente aplazado. Delante se alzaba la entrada de la cafetería, una formidable plancha de acero, con la pintura devastada por el tiempo y el uso, pesada y propensa a emitir un chirrido prolongado al abrirse. Ese gemido, amplificado por la acústica del pasillo, podía ponerte nervioso cuando la soledad era tu única compañera. Empujé. Las bisagras se quejaron y crucé el umbral hacia un reino de perpetuo crepúsculo. La luz artificial luchaba por imponerse. Las lámparas del techo brillaban débilmente, muchas bombillas apagadas o parpadeando hacia el olvido. Largas mesas de refectorio se extendían en hileras ordenadas, flanqueadas por bancos. Fue el extremo más alejado lo que captó mi atención. Varias mesas tenían platos, con los cubiertos dispuestos, aunque el vasto espacio no albergaba comensales. Quizá restos dejados por trabajadores apresurados, razoné, o un descuido del turno de limpieza. No le di más vueltas, pero una leve inquietud se instaló en mí, la sensación de estar traspasando alguna frontera invisible. Hacia la hora del almuerzo, atraído por una persistente curiosidad sobre aquellos servicios de mesa, regresé. Normalmente el personal prefería el ala renovada y más luminosa para comer. Este viejo salón era mayormente rehuido. Sin embargo, los platos implicaban un propósito. Al entrar de nuevo lo encontré completamente desierto. Un miasma rancio flotaba en el aire, el fantasma de comida abandonada hacía mucho tiempo. La atmósfera se sentía densa, opresiva. Mis ojos picaban ligeramente por el olor a humedad. Observé que ahora había más mesas puestas, y las superficies tenían unas peculiares manchas,
cuyo color y textura se asemejaban inquietantemente al óxido. Los utensilios, cuchillos, tenedores, cucharas, yacían en una alineación precisa, pero apagados, deslustrados, como si no se hubieran tocado durante décadas. Me moví entre las mesas, buscando cualquier rastro de comida fresca, cualquier explicación lógica. Nada. Solo esas manchas como de óxido, que evocaban salsa seca o quizás el lento sangrado de metal corroído. Un delicado traqueteo atrajo mi atención hacia la esquina más alejada, la cocina, separada por una amplia ventana de servicio y un mostrador de metal, se encontraba más allá. Mirando a través del cristal mugriento, vi equipamiento anticuado, estufas descomunales, hornos construidos como cajas fuertes, un frigorífico que parecía sellado por el propio tiempo. El traqueteo cesó en el momento en que llegué a la puerta de la cocina. Mi mano encontró el interruptor de la luz. Al pulsarlo solo se produjo un leve zumbido eléctrico. Las bombillas permanecieron obstinadamente oscuras. Me quedé inmóvil durante un minuto, escuchando. Reinaba el silencio, roto únicamente por el zumbido y parpadeo irregular de un único tubo fluorescente sobre mi cabeza. Ninguna corriente de aire agitaba el pesado ambiente, ningún movimiento delataba otra presencia. Aún así, una innegable sensación me erizó la piel, la de ser observado, la de alguien parado justo detrás de mí. Me giré bruscamente. El corazón me dio un vuelco. La extensión vacía del comedor me devolvió la mirada. Un temblor comenzó en mis manos. Mis palmas se humedecieron. Mi garganta se cerró. Retrocediendo hacia la zona principal, el olor a comida rancia se intensificó, retorciéndose en mis entrañas. Cuando más tarde mencioné a mis compañeros los servicios de mesa meticulosamente dispuestos y deslustrados, sus respuestas variaron desde miradas inexpresivas hasta una leve diversión. Uno sugirió que eran simplemente detritos de antiguos ocupantes. Otro me advirtió que no me aventurara en la sección vieja, citando moho generalizado y maquinaria en descomposición, advirtiendo que era un atajo hacia la enfermedad. Críticamente ninguno corroboró los sonidos. El edificio era simplemente viejo, propenso a ruidos, insistieron. La duda comenzó a erosionar mi certeza. Quizás estaba simplemente proyectando mi inquietud sobre lo mundano. Sin embargo, al día siguiente viví una experiencia que desafiaba la racionalización. Era última hora de la tarde. Los turnos aquí a menudo se alargaban hasta el anochecer y yo pasaba junto a la cafetería, el pasillo silencioso salvo por mis propios pasos. Entonces claramente llegó el estrépito, el inconfundible tintineo de tenedores y cuchillos golpeando platos de cerámica. No el sonido aislado de uno o dos comensales, sino un coro ajetreado, una multitud de utensilios raspando y golpeando simultáneamente. Evocaba el caos auditivo de un restaurante abarrotado, un banquete fantasma en este espacio abandonado. El sonido resonaba, extrañamente íntimo, poniéndome la piel de gallina en los brazos. Al doblar la esquina, me detuve ante la puerta de acero. El tintineo se hizo más fuerte, poseyendo una cualidad constante y rítmica, como si una multitud estuviera realmente disfrutando de una comida. La vacilación se apoderó de mí. Mi respiración se sentía superficial, apretada. Poniendo una mano sobre el metal frío, empujé. El familiar chirrido de la puerta cortó el estruendo fantasma e instantáneamente, como si se hubiera accionado un interruptor, el tintineo cesó. El silencio irrumpió. Escudriñé el tenue interior. Vacío. Sin embargo, las mesas estaban puestas de nuevo y eran más numerosas que antes. Conté al menos 12 servicios completos distribuidos en 3 mesas. Cada plato llevaba esas mismas marcas de tono herrumbroso. Los cubiertos parecían aún más viejos ahora, más intensamente deslustrados, pero dispuestos con una precisión inquietante, listos para un uso inminente. Avancé con cautela.
mi corazón golpeando un ritmo pesado contra mis costillas. Las luces del techo zumbaban su melodía discordante. El olor rancio era más potente que ayer, evocando ahora salsa dejada cuajar y estropearse con el calor. El estómago se me revolvió. No se veía comida real, solo este penetrante hedor a descomposición. Mis ojos volvieron a llorar y retrocedí ligeramente, luchando contra una oleada de náuseas. ¿Quién estaba haciendo esto? Escudriñé el suelo en busca de huellas, de cualquier señal de paso humano reciente, pero solo encontré polvo y escombros indeterminados. Basta. Resolví informar de esto. Quizás obligar a seguridad a investigar, pero al llegar a su oficina, los encontré preocupados con alguna otra crisis menor. Mis preocupaciones fueron desechadas con un gesto. Un guardia bromeó diciendo que los fantasmas de la cafetería se divertían a mi costa. Su tono displicente. Su compañero me aconsejó severamente que evitara esa ala por completo. La frustración se mezcló con un pinchazo de vergüenza. Me retiré, dirigiéndome a casa esa noche con una profunda sensación de inquietud aferrada a mí como el aire viciado del comedor. El sueño no ofreció refugio. Imágenes parpadeaban tras mis párpados cerrados. Formas espectrales sentadas en aquellas mesas. El incesante raspar de tenedores en cerámica resonando en la oscuridad de mi mente. Me despertaba sobresaltado, empapado en sudor frío, las sábanas húmedas bajo mi cuerpo, mirando al techo, deseando que mi corazón acelerado se calmara. Sabía que tenía que volver al día siguiente. Necesitaba averiguar si mi cordura se estaba deshilachando o si algo tangible, por extraño que fuera, estaba ocurriendo. La mañana siguiente me encontré